Raimundo Cruz, entrevista a... Doctor José Luis, espero que esté usted también como la gran mayoría, todos en la casa, en la sana distancia, porque vaya que se ha desatado esta semana, todo el mundo como que casi me figura como las carreras de los caballos o de los galgos. Estábamos pues en el punto de salida y se abrieron las compuertas y todo el mundo a la calle. Esto va a ser un verdadero contagio, sobre todo un número inusitado de muertes. Espero que estemos la gran mayoría o intentando hacer esto que es necesario para todos. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y sí, efectivamente, todavía cuidándonos porque esto no ha terminado. Oiga, doctor, importante, ¿qué nos puede decir del anuncio que da hoy el secretario de Hacienda? Es impresionante de menos 18%, y yo decía, ni siquiera hemos salido, ni siquiera estamos en la parte, en el cuesta abajo de la pandemia, y lo digo, vamos entrando apenas a la situación crítica o caótica de la economía, porque ahora que la gente ya salió a trabajar, pues me da la impresión que va a tener la esperanza de que va a traer dinero, las cosas van a ser muy distintas. Creo que esa es una terrible noticia para los mexicanos y las mexicanas. Lo que la autoridad hacendaria afirmó de una caída que está más cerca del 20%, que además tendríamos que decirlo, es algo no observado desde que tenemos la información de manera mensual sobre el comportamiento de la actividad económica de México, pues eso lo que nos plantea son tres cosas. Lo primero es la profundidad del daño que se ha generado en el sistema productivo, tanto por el coronavirus, el efecto de las medidas de contención que se aplicaron, pero también por una recesión que ya venía avanzando desde el año pasado y que en el sector industrial, pues la semana anterior supimos que había caído casi 30%. Entonces, el primer elemento es esa combinación de la contención que se tuvo que aplicar para evitar contagios junto con una recesión industrial, sobre todo que ya venía avanzando. El segundo elemento es que con esto vemos es que la recuperación no va a ser fácil, porque sí está implicando un profundo daño en el mercado laboral. Lo que se puede saber hasta el momento es de que se ha perdido más de 1 millón de empleos de trabajadores formales. Se habla de 2 millones, supuestamente. Digamos que en el sector formal sabemos oficialmente que es más de 1 millón. Entre marzo y mayo son las estadísticas que dio el Seguro Social. Sí. El INEGI presentó la encuesta correspondiente ya no nada más a la parte formal, sino también a la informal, en donde más de 12 millones de mexicanos perdieron su fuente de ingreso. Entonces, esto es el segundo aspecto que nos marca que la recuperación no va a ser fácil. Y tercero, porque todavía el gobierno mexicano no aplica medidas contracíclicas que correspondan con esta profundidad de caída. Entonces, en ese aspecto ya conocemos la magnitud de los primeros números adversos. Ahora lo que habrá que observar es cuánto va a durar. Doctor, el paciente estaba enfermo y ahora le dio pulmonía. Sí, era una economía que venía enferma, en donde se agravó la situación por el coronavirus y en donde además los segundos brotes que se están empezando a observar en China y Alemania empiezan a generar dudas sobre qué tan rápido en realidad se va a poder recuperar la economía mundial y evidentemente con ello la economía mexicana. Oiga, dos temas importantes. El gobierno federal, nuestro gobierno, el de López Obrador, no ha expresado, no hay un esquema. Hoy que habló el secretario de Hacienda, no hay nada claro que vislumbre, que anticipe que pueda haber apoyos, recursos, inyección, todo lo que se necesita. Esa es una. La otra, casi siempre confiamos o nos estamos acomodando o recargando en el vecino al lado que es todopoderoso, pero Donald Trump trae hoy el santo literalmente de espaldas. Aún con todo esto, el Tratado de Libre Comercio que entra en los primeros días del próximo mes, ¿eso vendrá a ayudar a inyectar o va a ser solamente una aspirina cuando lo que se tiene es una pulmonía? A mí me parece que hay un hecho que también tenemos que reconocer. Estados Unidos está enfrentando también una recesión profunda. Su actividad industrial, de acuerdo al dato que observamos el martes pasado, está en un nivel que no se había observado desde hace cerca de 10 años.
y en donde el ciclo económico de esa industria norteamericana tampoco ha comenzado a crecer, ya con datos hasta mayo. Entonces, a mí me parece que hay que tener cautela en pensar que el TEMEC, este nuevo tratado, va a ser un motor de reactivación, porque tanto la industria de Estados Unidos como la mexicana están muy afectadas, y además en Estados Unidos este proceso electoral que está por arrancar también va a generar, me parece, algunos elementos adversos. Tiene toda la razón. Donald Trump inicia su campaña el sábado y ya sabe usted lo que dice Donald Trump. Les hace firmar un documento a sus seguidores, a sus ciudadanos, a su electorado, para que si llegan a contagiar del coronavirus, no lo culpen a él, no culpen a la campaña de algún Estados Unidos. Digo, eso lo vemos allá, ojalá no se refleje aquí. ¿Qué mensaje le queremos mandar, doctor, al auditorio? ¿Qué mensaje le damos, doctor Jesús Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico? ¿Qué le podemos decir al auditorio? ¿Hay esperanzas, hay visos o vienen, como decía Pancho Villa, y no voy a decir la palabra porque usaba palabras altisonantes, cuando viene la situación más difícil les decía, espérense, que apenas viene la situación más carambola, digo, con otro tipo de palabras, así que eso sería el mensaje para la población, o hay otro mensaje más alentador, doctor? Bueno, yo creo que hay dos elementos muy claros, ¿no? El primero es de que durante este segundo trimestre del año y parte de julio y agosto, me parece que vamos a seguir observando datos negativos. Julio y agosto. Me parece que sí, y que va a depender de lo que ocurra en este periodo de tiempo para ver qué tan rápido va a comenzar la recuperación. Yo creo que ahorita de momento sí tenemos que ser muy objetivos y ver que esta situación no es fácil de superar. Y en segunda instancia, esto lo que va a reclamar desde mi punto de vista es que la ciudadanía va a tener que observar con mayor ojo crítico, mayor ojo informado las decisiones que se están tomando y tratar de incidir en su ámbito en que se generen acciones que busquen reactivar esta economía y tener mucho cuidado con el endeudamiento, tratar de conservar la fuente de empleo, porque este 2020 sí nos está presentando un escenario que no se había visto en la época moderna en México y que entonces lo que implica es un año de mucha cautela. Oiga, una pregunta antes que se vaya, qué bueno que lo tengo todavía en la línea, doctor. Algunos expertos en dinero, en finanzas, en economía me han dicho que inclusive me han dicho que en el noticiario lo diga, que invitemos a la gente a gastar, claro, la gente que tiene cierta capacidad, cierto recurso, que lo ideal es tratar de gastar, así es como reactivamos la economía. ¿Es un ejercicio sano o es un ejercicio irresponsable y es tirar el dinero? Repito, si yo tengo la cantidad, yo tengo trabajo, por ejemplo, yo tengo dinero guardado, son ejemplos, aclaro, yo tengo dinero guardado, no me descapitalizo ni sufre ninguna de mis áreas primarias de supervivencia o económicas. Si yo tengo esa posibilidad, lo ideal es gastar, comprarle a la señora de las tortillas, a la tienda de la esquina, a la farmacia, las gorditas, las garnachas, al puesto de comida, al mercado de la esquina, el tianguis. ¿Eso es lo recomendable o no? Yo creo que hay que recordar algo que justamente hace un momento mencionaba. Más de 12 millones de mexicanos perdieron su fuente de ingresos. Y para poder gastar, pues primero hay que tener ingresos. Entonces es muy claro que un segmento importante de la población no tiene para participar en ese esquema. Segundo, de que hay situaciones en la economía que no van a depender del país. Hay sectores productivos como la automotriz, las exportaciones, que en realidad están en función de lo que ocurre en otros mercados. Entonces, de gastar los ahorros que se tengan, aunque ahorita se tenga empleo, pero en donde queda pendiente qué ocurra en aquellos países, pero que pueda implicar que en un momento dado México no pueda reactivar sus exportaciones y que entonces el empleo no funcione de forma adecuada, aún en aquellos sectores que ahorita, digamos, no se han visto tan afectados, pues a mí me parece que no sería lo adecuado. En realidad, de manera individual, lo que tiene que ocurrir es debe ser muy cuidadoso con los gastos. Yo, por el contrario, me parece que tiene que ser conservador con los gastos porque estamos viviendo no nada más un 2020, sino también un 2021 en donde la incertidumbre y la austeridad van a ser la huella. El doctor José Luis de la Cruz, un gusto platicar con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias.